Dramáticas e impresionantes estas imágenes en la Universidad Pública del Alto, una ciudad cercana allá a La Paz, en el país de Bolivia, donde 7 estudiantes perdieron la vida al caer de más de 16 metros en una universidad que no tiene clases presenciales y que sin embargo fueron estos estudiantes convocados a una reunión estudiantil. El barandal de un cuarto piso cedió ante la multitud de los estudiantes, que fueron 7 al vacío. A una estudiante la pudieron rescatar. De las estudiantes que cayeron y que murieron, 4 son mujeres, son 3 varones, 4 murieron instantáneamente y 3 están hospitalizados ahí en terapia intensiva. Son imágenes desgarradoras, impactantes, que llegan desde La Paz, allá en la Universidad El Alto. Esto le platico allá en el país de Bolivia. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a la información aquí en República Digital. Les saluda Ángel García, a nombre de todo un equipo encabezado por nuestro productor Héctor Felán Garza. Quédense con nosotros, hay muchísima información. Bueno, hoy aquí en los estudios de República Digital tuvimos la grata presencia de la doctora Rosanilda Arocha, quien platicó durante buen tiempo con nosotros de manera muy gentil y bueno, entre otras cosas, mire, esto es lo que nos decía aquí la doctora Rosanilda Arocha. Escuche usted. O por el San Yo creo Buena. que las acciones se deben hacer bien planeadas, bien Ya. estructuradas, ¿verdad? Con obras Y necesarias. con obras necesarias y prioritarias, ¿verdad? Ya. Y atendidas por personal calificado. O sea, debemos de reconocer que yo no soy todólogo, ¿verdad? Ni conozco de todas las especialidades. Entonces debemos tener el apoyo, Asesores. Calificados, calificados. Sí. Exactamente, esa es la palabra, ¿verdad? Ujú. Para cómo vamos a llevar a cabo el desarrollo urbano de la ciudad. Es decir, esto del desarrollo de una ciudad se requiere más voluntad política para llevarla a cabo con asesores o teniendo conocimiento que hacer algún tipo de negocio, ¿no? No sé cómo Sí, llamarlo, es que ahí otro hay tipo de que intereses. marcar la diferencia. ¿Qué es lo Ujú. que te interesa? ¿Realmente quieres contribuir a que Ujú. sea una ciudad ordenada? Sí, ¿Verdad? a eso me refiero, es cosa de voluntad, ¿no? Sí, o sea, hay que entender cuál es tu objetivo, ¿verdad? Sí. O sea, Al llegar a la a alcaldía. llegar a la alcaldía, ¿verdad? Definitivamente mi objetivo es A poner ver. orden. Yo siempre he sido una mujer que trabaja bajo un protocolo. Así me enseñaron en medicina, ¿verdad? Ujú. Para hacer cualquier actividad tienes que hacer un protocolo, ya sea quirúrgico para una cirugía, o un protocolo médico para una investigación, ¿verdad? O un protocolo para un diagnóstico, etcétera. Así nos enseñaron nosotros a trabajar, Es ¿verdad? decir, es una persona de metodología. Exactamente. Ujú, Tienes que ya. justificar lo que vas a hacer. Ujú. Tienes que justificarlo. ¿Por qué? Tienes que marcar tus objetivos muy claros, Ujú. ¿verdad? Tienes que hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Ya. Un plan de trabajo. Luego organizar el plan de trabajo, llevar a cabo un programa, ¿verdad? Desarrollarlo, viendo todas las necesidades que tienes Ujú. y evaluarlo al final. Bueno, le recuerdo que la entrevista o la charla completa la puede usted ver aquí en República Digital. El día de mañana también tenemos entrevista, viene Pepe Sandoval y viene con una licenciada a hablar pues de muchísimas cosas, o sea, va a estar interesantísimo para que nos acompañe. Y ya está en la página, por cierto, la charla con Teo Calionchis aquí en República Digital. Bueno, pues muchas gracias. Hay más información. Gracias por acompañarnos en este martes, hoy 2 de marzo, aquí en República Digital. Oiga, pues ya hay una bronca, hay un pleito legal entre esto que se llama minera canadiense First Majestic y ha iniciado lo que se llama un arbitraje contra nuestro país, contra México, bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio, este nuevo TEMEC. La firma quiere apelar el reclamo de $500 millones por parte del Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Esto, desde luego, por impuestos de los años del 2010 al 2014. Y es que la minera canadiense First Majestic presentó una solicitud de arbitraje internacional bajo el capítulo 11 del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos
Unidos y Canadá contra el gobierno mexicano. En un comunicado a la empresa dijo que pidió el arbitraje al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones por cuenta propia y por cuenta de Primero Empresa Minera SADCB y su subsidiaria en México. Esto porque quiere apelar el reclamo de $500 millones por parte del gobierno mexicano a través del Servicio de Administración Tributaria, esto que es el SAT, por el cobro de impuestos, le decía, entre los años fiscales del 2010 al 2014, a pesar de los repetidos intentos de la compañía de alentar al gobierno de México a entablar negociaciones de buena fe para resolver la disputa, el gobierno se ha negado a participar. Esto es lo que dice la empresa. Bueno, la compañía considera que las acciones del SAT son contrarias a los términos del acuerdo anticipado de precios, que estableció la metodología para determinar los ingresos e impuestos para los años fiscales del 2010 al 2014 y que, según el abogado mexicano de la minera, sigue siendo válido de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación Mexicana, a menos y hasta que sea anulado por un tribunal de última instancia. Además, el gobierno de México se ha negado a participar en los procedimientos de acuerdo mutuo en virtud de que, pues, 3 tratados internacionales de doble imposición firmados en México, pues lo dicen, ¿no? En fin, que, a ver, aquí la controversia está en que el gobierno mexicano, a través del SAT, le quiere cobrar impuestos por $500 millones a esta compañía que se llama First Majestic, y bueno, son de los años del 2010 al 2014, y desde luego que hay un pleitazo. ¿Y en qué se sujeta para decir que esto no es válido la compañía First Majestic, esta compañía canadiense? Pues dice que esto está en el Tratado de Libre Comercio, y al hacer esto el SAT pues viola estos tratados del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues ahí va a estar el pleitazo entre el gobierno mexicano y a través del SAT, que quiere cobrar pues estos $500 millones a esta compañía minera. Es una compañía minera de origen canadiense. Bueno, pues ahí está la información. Hay más noticias aquí en República Digital. Muchas gracias por acompañarnos. Amplían frente opositor en el Senado contra la reforma eléctrica. Pues sí, ya se sumó el Verde, ¿no? A lo que sería el PAN, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano, ¿no? El Partido Verde está ahora con estos partidos contra la llamada ley combustóleo, porque privilegia la quema de combustibles fósiles, decía el Verde Ecologista, y pues el estar contra esto pues sería contrario a lo que representa, ¿no? Imagínense, el Verde Ecologista. El Partido Verde se unió al bloque de senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano para intentar frenar en el Pleno del Senado la aprobación de la reforma eléctrica. Lo anterior luego de que anoche en comisiones, con 24 votos de Morena y PT y 20 en contra, es decir, hay 20 a favor. Nada más entre Morena y PT suman 24 votos y entre los demás partidos suman 20 votos, es decir, de la oposición. Bueno, pues entonces sí se avaló la minuta de la reforma eléctrica previamente enviada a la Cámara de Diputados. O sea, al avalar la minuta quiere decir que le van a dar entrada a la discusión y en un momento dado a su aprobación, ¿no? Recordar que esta reforma energética pues ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, se manda al Senado de la República para su primero darle entrada, que ya le dieron entrada, 24 votos a favor contra 20 en contra. Lo segundo, analizarla, discutirla hasta agotarla y después votarla, es decir, otra vez es votada si se aprueba esta reforma de ley o se desecha y se regresa en todo caso a la Cámara de Diputados, y muchas se quedan congeladas ahí, dicen en la congeladora de la Cámara de Senadores, ¿no? Por lo pronto le comento que el vicecoordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista Mexicano, Raúl Bolaños Cacho, expresó el rechazo de su bancada a la reforma de materia eléctrica presentada el 1 de febrero, esto en la Cámara de Diputados. Bueno, pues a ver cómo termina esto. Por lo pronto, ya el Partido Verde, que apoyaba obviamente a Morena y al PT, pues se pasa a la bancada de oposición encabezada por el PRI y el PAN, acompañada por el PRD y el Movimiento Ciudadano, y ahora con el Verde, a ver si en este contrapeso contra la reforma eléctrica pues se puede parar o al menos congelar ahí en la Cámara de Senadores lo que pretende el presidente mexicano con esta reforma eléctrica, que no es otra cosa que el espíritu de regresar la autonomía y la rectoría del Estado en cuanto a lo que es la electricidad, ¿no? La producción, la venta, pues todo esto que tiene que ver.
y la distribución, desde luego. Y entonces le daría, digamos, le daría prioridad a todos estos, digamos, combustibles fósiles, ¿no? El carbón, la energía esta termonuclear y todo esto que es contaminante, ¿no? Y dejaría en último lugar a las inversiones privadas que quienes representan, pues sobre todo las eólicas y la de los paneles solares, y ahí es donde está la controversia, ¿no? Y el Partido Verde dice, no, pues no le podemos dar el aval a alguien que intenta, pues, digamos, emitir más contaminación, ¿no? O generar más contaminación. Bueno, pues ahí la congruencia del Partido Verde al pasarse a la oposición a esta reforma eléctrica. Bueno, hoy aquí en Monclova, en sala de Cabildo estuvo el presidente interino, este hombre que es Agustín Ramos, el exdirector de Protección Civil, pero asistió la licenciada Claudia del Toro, que es delegada, esta persona delegada de los programas del bienestar del partido de Morena, digamos del gobierno de la República, no más que de Morena aquí en la región centro. ¿Qué estaban haciendo ahí? Bueno, pues anunciando, hay algo así, ahorita le digo la cantidad, 19.500 dosis, es decir, de vacuna para inmunizar o vacunar contra el COVID-19 a los adultos mayores aquí en la ciudad de Monclova. 19.500 vacunas que ya llegaban, decía Roberto Bernal, quien es el secretario de Salud aquí en el estado y quien recibía estas vacunas. Y bueno, la idea es, ¿dónde van a estar los centros de vacunación? Cuáles van a ser los puntos a donde acudan y también cómo va a ser la logística. Al parecer les van a hablar y los van a citar para que esto tenga orden. Vamos a escuchar a la licenciada Claudia del Toro, como nos decía allí en sala de Cabildo, aquí en la ciudad de Monclova. Mire usted. Siento que para Monclova vamos a trabajar en 3 lugares: la Casa Merced, el Milo Martínez, el gimnasio, y la secundaria técnica número 76 de la Colonia Obrera Sur. Los 3 puntos, si se fijan, están pues distribuidos en los diferentes sectores de la ciudad para que podamos ayudar a la gente a tener pues acceso a los lugares. El proceso para llevar a cabo la vacunación o la mecánica es que vamos a convocar a la gente. Vamos a llamarla para decirle qué día, a qué hora y en qué lugar le toca vacunar. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Claudia del Toro. Ahora, ¿cuándo es la fecha en que, digamos, iniciaría esta etapa de vacunación con los adultos mayores aquí en Monclova? El 6, el sábado, este sábado 6 de marzo, ahí está el Milo Martínez, ahí está la Casa Merced, ahí está esta secundaria allá en la Obrera, y bueno, será el 6, les van a hablar por teléfono, les van a dar la cita para que no, pues digamos, pues se haga bola ahí la cosa, ¿no? Digamos en términos coloquiales, sino que tenga un orden, van a estar citándolos y a partir de este sábado 6 inicia el proceso de vacunación aquí en la ciudad de Monclova. Bueno, hay más información. Oiga, a veces pienso uno que hay dolo y mala fe en este caso de Alonso Ancira. Un tribunal ha confirmado un amparo al presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, y que ha sido reclamado por el fiscal de la FGR, pues por esta suma de delitos. Se le cargó una suma de delitos a Alonso Ancira, y es que un tribunal federal ratificó el amparo otorgado al empresario Alonso Ancira Lizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, quien reclamó que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, bueno, pues le sumó delitos que no tenía, es decir, le imputó delitos pues que él no tenía. En la petición formal de la extradición, la resolución no afecta el proceso penal que enfrenta Alonso Ancira por su probable responsabilidad, obviamente, en los delitos de operaciones, pues esto de la venta de agronitrogenados, ¿no? Pero sí le da la razón de que el fiscal incurrió en irregularidades, este fiscal que, pues, lo solicita España, y le suma pues todo lo que se puede sumar ahí, ¿no? Es decir, le sumó delitos que pues no tenía, le inventa delitos, ¿no? Que este hombre no tenía. En el expediente judicial también se menciona que el titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR, es decir, de la Fiscalía General de la República, informa al tribunal que se inició una carpeta de investigación a partir de los sucesos denunciados por el empresario. Por unanimidad, el
el tercer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México confirmó el amparo concedido por Sandra Leticia Robledo. Es una jueza primera del distrito de amparo en materia penal. En el expediente se señala que Miguel Ángel Ortega, este hombre Miguel Ángel Ortega, es el fiscal ejecutivo titular adscrito a la Dirección de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General y elaboró una declaración jurada en apoyo de la petición formal de extradición que el gobierno de México presentó en España a través de una nota diplomática. En esta declaración, el fiscal aseguró que Alonso Ancira se encontraba siendo investigado por diversos delitos al pedido de esta extradición. Es decir, que además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también se le indagaba por cohecho, por uso indebido de atribuciones y facultades. Este último, el uso indebido de atribuciones y facultades, solo se aplica a servidores públicos. Y Alonso Ancira no es un servidor público, es un empresario. ¿Mm? Y bueno, pues ante esta situación, Alonso Ancira pues ha solicitado en su momento al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, que por cierto fue quien ordenó esta aprehensión y que en febrero lo vinculó a proceso, pues le informa si el hecho narrado por el fiscal a las autoridades españoles derivaban de esta carpeta de investigación, la cual dio origen al pedido de extradición. En fin, bueno, pues es que le ponían de todo, ¿no? Imagínense, le pusieron, bueno, cohecho, pues sí, ¿no? Lo de planta de los de nitrogenados, pero esto de uso indebido de atribuciones y facultades, no, pues sí, la verdad es que sí se extralimitaron. Eso es para los funcionarios públicos, y no precisamente para los, digamos, particulares, ¿no? Y aquí es donde está la cosa. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Hay más información. Oiga, Estados Unidos, que siempre sí está dispuesto a analizar el plan de visas, pero también el plan de vacunas, ¿no? Sin discrepancias, con disposición para analizar las dos principales propuestas de México, es decir, importar vacunas desde los Estados Unidos y diseñar un plan de visas temporales de trabajo, además del compromiso del vecino país del norte de invertir $4,000 millones para el desarrollo de Centroamérica y del sur en el estado, bueno, pues aquí en el país de México, ¿no? En el sur de México. Así resumió el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador el encuentro virtual que mantuvo la víspera con su homólogo, digamos, con su par estadounidense, el señor Joe Biden, en el que trataron casi todos los temas de la relación bilateral. A ver, decía la señora Pesky, quien es la vocera de la Casa Blanca, por la mañana, antes de esta, digamos, entrevista virtual, primera comunicación o charla entre los presidentes de México y los Estados Unidos, decía la vocera de la Casa Blanca, no, hay órdenes estrictas de Joe Biden que no vamos a compartir vacunas con el mundo, con México tampoco. Entonces, después de la charla, decía el presidente mexicano, espérenme tantito, vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que al parecer sí nos van a compartir vacunas los estadounidenses, van a invertir $4,000 millones para, hombre, tratar de paliar, tratar de, digamos, fincar un desarrollo en Centroamérica, particularmente, ¿en qué países? Bueno, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en el sur de México, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, por esos lugares, particularmente Chiapas, ¿no? Que es la frontera a través de ese río con Guatemala, y ahí es donde quieren el desarrollo para que la gente se quede ahí y no migre hacia los Estados Unidos. Entonces decía, pues al parecer sí nos van a proporcionar vacunas, es un hecho que van a invertir estos $4,000 millones y es un hecho que también nos van a dar visas temporales de trabajos para evitar, hombre, pues que sean perseguidos por la migra o que mueran en el desierto los migrantes mexicanos. Fue un encuentro amistoso, un encuentro respetuoso, con mucho énfasis en la cooperación para el desarrollo. No hubo ninguna discrepancia, así lo digo de manera categórica, ni una sola discrepancia, aseguró el presidente mexicano, y aunque no se cerraron acuerdos, según López Obrador, la cita dejó las puertas abiertas para seguir dialogando y construyendo entre México y los Estados Unidos. Bueno, pues son noticias alentadoras para el sur del país, obviamente para los países centroamericanos, donde al parecer el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el vocero y en el defensor y en el promotor y en el desarrollador de Centroamérica.
Honduras, Guatemala, El Salvador. Básicamente estos países son principalmente los que migran hacia los Estados Unidos, ¿no? Mucho guatemalteco, mucho salvadoreño, ¿no? Y ahora últimamente, pues obviamente mucho hondureño también allá en los Estados Unidos. Bueno, pues son muy alentadoras estas, digamos, esta primera reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su homólogo Joe Biden, el presidente norteamericano. Bueno, regresando aquí a nuestra realidad, pues malas noticias para los que tenían, digamos, hijos estudiando ahí en el Instituto Cumbres. El día de hoy anuncia el Instituto Cumbres que cierra de manera definitiva. A partir del próximo ciclo escolar será cedido a particulares y ya no seguirá operando bajo el modelo educativo y pedagógico de la red de colegios. Estos colegios se llaman Semper Altius, algo así, ¿no? Alitus, no, es Semper Alitus. Pues es un método, digamos, pedagógico, ¿no? Este Semper Alitus. Ahora van a ser algunos particulares, los que, digamos, definan el programa educativo ahí en este Instituto Cumbres de Monclova. Bueno, por lo pronto le comento así rápidamente, el Instituto Cumbres de Monclova anunció que a partir del próximo ciclo escolar cederá la operación del colegio a particulares, por lo que ya no va a seguir operando bajo este modelo educativo y pedagógico. A través de un comunicado fechado en la Ciudad de México y firmado por Lourdes Clarión, directora general de redes de colegios, se informó a la comunidad educativa del Instituto Cumbres de Monclova que debido a problemas económicos, pues ya no van a poder operar este colegio. Expresan que desde 1995 ha visto pasar por sus aulas a cientos de niños y niñas que hoy son hombres y mujeres de bien, líderes cristianos auténticos que ejercen un influjo positivo en la sociedad a través de su testimonio personal y de muy diversas iniciativas. Explica el comunicado que tras realizar las consultas pertinentes, el Colegio Superior de pues esta red de colegios, la Semper Alitus, se ha visto obligado a tomar la difícil decisión de ceder la operación del colegio una vez que concluya el periodo escolar 2020-2021. Aclaran que para que pueda haber una continuidad en el servicio educativo brindado a los alumnos, están buscando ceder la operación del colegio en lugar de proceder a su cierre definitivo. Precisan que pues esta sesión significa que el colegio ya no va a continuar operando bajo este modelo educativo y pedagógico y por lo tanto ya no será un colegio Cumbres. Decía para terminar, sin embargo, nos comprometemos a brindar servicios de asesoría, de consultoría para lograr una educación adecuada en esta transición en bien de nuestros alumnos, de las familias, de los colaboradores. Manifiesta el comunicado que para lograr una sesión adecuada entraron en diálogo con personal de Altos Hornos de México, sociedad propietaria del terreno donde se encuentra este colegio. Bueno, pues ahí será cedido, al menos ya no va a trabajar, digamos, bajo este programa educativo y pedagógico, el Colegio Cumbres de Monclova. Bueno, pues así es como están las cosas. Una mala noticia ahí en Altos Hornos de México, esta empresa va a dar de baja a las personas de 60 años en adelante que estaban pues bajo encierro en esta pandemia, ¿no? Son algo así como 120 obreros y a partir del mes de abril se va a dar de baja a trabajadores de 60 años o más de la cirúrgica 1 y 2 de Altos Hornos de México que se mantienen en resguardo desde el pasado mes de abril del 2020 debido a la pandemia, con un total de 120 trabajadores que saldrán en la primera etapa de este proceso. El día de ayer el secretario general de este sindicato informó a la base trabajadora el acuerdo que se estableció con la empresa y que va a permitir la salida de parte de los trabajadores que se encuentran en resguardo. Ismael Eije Escalante señaló que como sindicato se hicieron las gestiones necesarias para que se dieran las bajas a los trabajadores mayores de 60 años, esto mediante la firma de un convenio en el que aceptaban que el pago de su finiquito será o se dé dentro de un año. El finiquito. Con esto se da de baja a los trabajadores, con lo que podrán iniciar el trámite de su pensión ante el Seguro Social, en lo que esperan que la empresa libere los finiquitos. Hasta un año podrían esperarse estos trabajadores de más de 60 años, entonces van a estar en el limbo. Ni finiquito ni pensión, porque la pensión va a ser tramitada, es decir, acaban de cumplir los 60 años, será tramitada esta pensión y será tramitado el finiquito y tendrán que esperar a la pensión a que sea autorizada y tendrán que esperar en ocasiones hasta un año a que se les pague el finiquito, es decir,
Difícil la situación de estos 120 en primera instancia. Seguramente van a ser más, pero por lo pronto, a partir de abril salen 120 trabajadores de al menos 60 años o más ahí en Altos Hornos de México. Vaya noticia el día de hoy que da a conocer Ismael Leigel Escalante, este hombre que es el líder del Sindicato Democrático de Mineros con sede aquí en la ciudad de Monclova. Bueno, otra empresa que se declara en bancarrota, esto es allá en los Estados Unidos, una empresa de Texas que se declaró en bancarrota tras la tormenta invernal. Esta empresa se llama Brazos Electric, la empresa de energía eléctrica más grande y más antigua de Texas. Anunció desde ayer lunes que ha recurrido a la bancarrota porque sus deudas ascienden a 10,000 millones de dólares y sus activos pues solo están por el orden de los 1,000 millones de dólares. La firma, que proporciona energía a 16 cooperativas distribuidoras y atiende a más de 1.5 millones de residentes, es decir, de hogares, sufrió el impacto de 2 tormentas invernales en febrero que dejaron a unos 4.3 millones de comercios y hogares sin electricidad durante varios días en el estado. Antes del duro clima invernal, Brazos Electric era una compañía pues financieramente robusta, señaló la firma en un comunicado en el que indicó que el amparo de bancarrota va a iniciar pues con esta bancarrota una reestructuración financiera. Se llama Brazos Electric, y tiene adeudos por más de 10,000 millones de dólares. Se declaró en quiebra allá en los Estados Unidos. Bueno, también en Estados Unidos, a unos kilómetros de la frontera, vaya tragedia, confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores, un accidente donde fallecieron 13 personas. De las 13 personas que fallecen, 10 son mexicanos. Esto es verdaderamente una tragedia. Autoridades garantizan apoyo a los familiares de las víctimas. Y es que Roberto Velasco Álvarez, quien es el director general para América del Norte, informó del fallecimiento de 10 connacionales, es decir, 10 mexicanos en un accidente automovilístico ocurrido cerca de la frontera entre México y los Estados Unidos. A través de un Twitter, Velasco Álvarez detalló que continuarán en comunicación con autoridades del Consulado de México en Calexico, California, a fin de asistir a las personas mexicanas fallecidas y heridas. El Twitter decía, con respecto al incidente automovilístico reportado en la zona del Valle Imperial, ha permanecido en comunicación con las autoridades locales el Consulado de México. Desgraciadamente, personal del consulado ha confirmado el fallecimiento de al menos 10 personas mexicanas hasta este momento. Imágenes verdaderamente impactantes. El diario de Los Angeles Times publicó que el accidente dejó 13 muertos y se registró cerca de la frontera con México. Afirma que la camioneta transportaba a más de 24 personas, posiblemente a 28. 13 fallecieron, de las cuales 10 eran mexicanos. Bueno, pues muy lamentable este accidente. Bueno, el día de ayer tuvimos aquí en el estudio la visita de Teo Calionchis. Ya anda por ahí circulando en lo que es nuestra página de República Digital. Entre otras cosas, platicamos mucho, largo y entendido, sobre todo de economía. Hay que recordar que Teo Calionchis es el tercer regidor por el ayuntamiento actual de Monclova. Es un regidor con licencia, pues está, digamos, en esta contienda electoral como precandidato también del Partido Acción Nacional, junto con Mario Dávila, el doctor. Y bueno, por lo pronto aquí les vamos a presentar algo de lo que platicamos. Platicamos de economía, platicamos de desarrollo industrial, platicamos de lo que le hace falta a Monclova, platicamos de su visión de ciudad y, entre otras cosas, bueno, escuche, Teo Calionchis nos platicaba y nos decía esto. Ve usted. ¿Cómo calificas el trabajo de Alfredo Paredes? Pues tenemos cosas buenas, tenemos cosas por mejorar, tenemos áreas de oportunidad. Ha sido una administración que también, pues, es una administración panista que hemos empujado a los panistas, ¿no? O sea, él ha hecho su trabajo, el Cabildo, por su lado, ha hecho otro trabajo, pero actualmente yo creo que las cosas, el Partido Acción Nacional las ha llevado bien. Estamos bien con más que nombres. El partido es el que ha estado trabajando porque está muy pegado al partido con nosotros y hemos tenido diferencias como toda democracia ha habido diferencias, pero actualmente hemos trabajado en esas diferencias para el beneficio de Monclova.
hay unas cosas que ellos no contemplan, hay otras cosas que las contemplamos nosotros, pero al final de cuentas nuestro deber ya como funcionarios es trabajar por la ciudadanía, y ahorita como representando al Partido Acción Nacional, pues tenemos que dar los mejores. Yo creo que tenemos muy buena aceptación. Bueno, pues interesante, muy interesante lo que nos platicaba Teo Calionches, un empresario exitoso de nuestra ciudad con 2 franquicias muy importantes internacionales y bueno, está pues por todo el estado, ¿no? Anda viajando allá también, digamos, a la frontera que tenemos con Durango, ahí va a tener otra franquicia. Hoy en día le ocupa también lo de Acuña, otra tienda, otra franquicia, otro restaurante. Entonces, pues anda muy activo ahí Teo Calionche. Le deseamos la mejor de las suertes, desde luego. Oiga, ¿cómo está la temperatura en este momento? 16, por ahí de los 15 grados, ¿no? Aquí en la ciudad de Monclova. Hoy teníamos una mínima de 8 y hasta 18 grados centígrados. Yo creo que por ahí llegamos, ¿no? 16, 17 grados. Para mañana miércoles, 11 grados al amanecer con 24 grados medio nublado. El jueves 13 al amanecer, 29 grados durante el día. Esto será para el jueves medio nublado. Para el viernes 9 al amanecer, 27 grados centígrados durante el día. Para el sábado 8 grados al amanecer, 21 grados centígrados. Sábado parcialmente nublado. A ver, este día es muy importante, le voy a decir, ¿por qué? Porque este día inicia la vacunación a adultos mayores aquí en Monclova, ¿no? Va a estar en el Milo Martínez, va a estar uno en el sector oriente, en la Casa Merced, va a estar otro allá para el sector del sur, precisamente en las Obreras. Y entonces, pues el pronóstico es, no hay lluvia, no hay pronóstico de lluvia, está un cielo medio nublado, es un amanecer muy fresco con 8 grados, pero hasta 21 grados centígrados, 20 grados es la temperatura, digamos, perfecta, ¿no? O sea, ni frío ni calor, muy agradable. Y el sábado tendrá 21 grados como máximo, o sea, podríamos estar ahí de los 19 grados centígrados. Para el domingo medio nublado con 12 al amanecer hasta 22 grados, para el lunes 13 con 26 y para el martes, para el próximo martes, 16 grados ya con 30 hasta 31 grados, poco a poco irá en aumento la temperatura. Por lo pronto para mañana le decía 11 grados y hasta 24 con cielo nublado, va a estar padrísimo el día también mañana, que será mañana miércoles 3 de marzo. Bueno, vamos con el reporte COVID, si le parece, aquí en este ejercicio que hacemos pues a diario para ver cómo estamos en estos temas de COVID, de la pandemia que nos ocupan pues aquí en todo el estado, ¿no? ¿Cómo andan los contagios? Pues aumentaron los contagios, ahí están, 119 contagios en las últimas 24 horas con 14 lamentables fallecimientos, y aumentó el número de hospitalizados también, hay 180 hospitalizados. Los contagios reapuntó Saltillo con 42, en Torreón hay 29, 6 en la ciudad de Monclova, 15 allá en Piedras Negras, 1 en Ciudad Frontera y 1 en el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas de Carranza. Ahí está el reporte COVID con 119 contagios. Bueno, esto nos indica, muchas gracias Héctor, esto desde luego nos indica que pues tendremos que, tomar medidas, ¿no? O sea, no dar por descartado que ya se terminó, aún cuando hay un ambiente muy positivo allá en Frontera, casi 5,000 adultos mayores vacunados. Aquí en la región centro, pues con esas 2,000 extras, llegaron 7,720 vacunas, 5,000 para los adultos mayores, 2,200 para la segunda etapa de los médicos de primera línea en el combate a COVID, pero no podemos dar por descartado que siguen presentándose casos, es decir, hay un ligero repunte o aumento, como usted quiera, en los casos de COVID. Teníamos pues por ahí ¿qué le digo?, de 174, hay otros 6 internados, llegamos hoy a 180 internados, entonces pues no podemos relajar, las medidas, la sana distancia, sobre todo el uso del cubrebocas, el gel y todo lo que tiene que ver con estas medidas de seguridad. Si nos cuidamos y cuidamos a los demás también, entonces pues ahí está la cosa. El punto es que ha habido leve, pero sí hubo un aumento en los casos, en las muertes y en los hospitalizados. Las 3, estadísticas que toma el gobierno y estos subcomités técnicos para, tomar medidas, ¿no? Como restringir los horarios en los paseos, en los restaurantes, en los partidos de béisbol. Y con esta apertura que se da en la ampliación de los horarios de los restaurantes, de las pulgas, de los transeúntes, es decir, de la gente que anda por ahí en el centro, de los deportistas que van, aún y cuando están permitidos los partidos, pero sin público, ¿no? Y las fiestas, pero
que no sean más de 15 las personas que asistan a las fiestas particulares. Cuidémonos y cuidemos a los demás, porque le digo, hay un ligero avance en cuanto a los contagios, al menos las últimas 24 horas en esto que es el reporte COVID. Bueno, pues es todo aquí en República Digital. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de Pepe Sandoval, a nombre de nuestro productor Héctor Felangarza, le saluda Ángel García. Mañana será miércoles y si le parece nos reencontramos aquí en República Digital. Por lo pronto, muchas gracias y hasta mañana.